Bendiciones, Dios le bendiga a todos mis hermanos y amigos. Hoy está estudiando sobre la palabra de Dios y analizando lo que estamos viviendo en estos días. Y bueno, qué importante es cuando uno puede analizar con la palabra de Dios los tiempos. Y como iglesia, como hijo de Dios, ¿en dónde estamos? ¿Y qué estamos haciendo? Ciertamente estas cosas son nuevas para nosotros. Si escuchamos de pandemia, escuchábamos de cuarentena, escuchábamos sobre toque de quedas. Estos eran cosas que nada más escuchábamos. Pandemia, película de terror; cuarentena, película de terror. Y son cosas que nosotros hoy en día estamos viviendo, algo que tal vez nunca pensamos que íbamos a vivir. Pero estaba leyendo lo que dice la palabra de Dios sobre hombres de Dios que estuvieron momentos difíciles, pero fueron en esos momentos difíciles donde Dios se glorificó. Dios estuvo con ellos. Fue el momento donde Dios mostró su poder y la gente podía ver cómo Dios estaba con su pueblo, con su iglesia. Uno de los pasajes bíblicos que me gustó bastante fue el libro de Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel, pero fue donde Daniel estuvo cautivo, donde Dios se glorificó, donde Dios le reveló a Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Estuvo con ellos y manifestó su poder. Fue donde Dios mostró su gloria. Quiero decirles que Él estuvo en la cautividad. Ellos estuvieron esclavos, fueron cautivos en ese entonces. El libro de Daniel no lo voy a leer, estoy resumiendo, estoy diciéndole un análisis de lo que yo puedo ver el día de hoy y lo que dice las Escrituras. También otro de los personajes bíblicos que encontramos donde Dios se glorificó fue donde Juan, estando en la isla de Patmos, tuvo una revelación y Dios mostró su gloria, su poderío, las cosas que habían de suceder. Hoy en día vivimos esas cosas que están pasando, que están escritas, que fueron revelaciones que Dios dio al apóstol Juan. Y estoy mostrándoles, estoy haciendo un análisis de las cosas que están en la Biblia con lo que hoy como hijos de Dios estamos viviendo como iglesia. La Biblia nos habla también de un joven llamado José que estuvo en una cisterna seca, que luego fue vendido como esclavo por sus hermanos. Pero José en la Biblia, en las Escrituras, en la historia, encontramos que fue de bendición y que él tenía un plan de parte de Dios. A pesar de que él fue vendido por sus hermanos, la historia nos habla de que él fue bendición. También la Biblia nos habla en todo este estudio, encontramos también de que hubo un hombre que estuvo en el vientre de un pez, un hombre que Dios utilizó, llamado Jonás. Esto sí quiero leerlos en las Escrituras, porque es importante que podamos ver cómo Dios se glorifica en medio de nosotros. Quizás lo más probable que Dios tiene algo pensado para ti y para mí en este tiempo. Este tiempo es un tiempo en el cual debemos estar en la presencia del Señor, orando, clamando a Dios. Si hay algo que yo creo fielmente, que Daniel era un hombre, como está escrito, un hombre de oración. Juan era un hombre de oración. Tenían una relación muy estrecha con su Señor. José, la Biblia dice que José era un hombre que Dios no se apartó de él. Aleluya. José creyó fielmente en ese Dios que le habló su padre Jacob, Israel. Así que él mantuvo su fe en su Dios. Aleluya. Y fue prosperado y fue bendición y fue usado poderosamente en esa historia. Pero hablando de Jonás,
La Biblia dice que Jonás fue enviado a llevar la palabra a Nínive para que se arrepintiese ese pueblo. Pero él no obedeció en el momento a Dios y se fue para otro lugar, se fue para Tarsis. Pero yendo para Tarsis tuvo un momento en el cual Dios tuvo que tratar con él, pero fue dentro del vientre de un pez. En Jonás capítulo 3 leemos: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértense cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepienta a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios. Entonces podemos ver de Jonás, aún estando en el vientre de su pez, Dios lo utilizó para llevar el mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Gloria al nombre de Jesús. Él estaba en el vientre de un pez. Nosotros ahora mismo estamos viviendo una situación que nunca esperamos vivir. Ahora mismo cada uno está en su casa, cada uno está en su hogar, y algo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo es humillarnos ante Dios y reconocer que Él es el único que puede detener esta pandemia, que solo Dios puede hacer un milagro en los hogares, en las familias, en aquellas personas que están contagiadas de este virus, del coronavirus. Pero nosotros como iglesia tenemos que humillarnos y decirle al Señor: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te has puesto a pensar cómo se sentían estos hombres de Dios estando en cautiverio, estando como esclavos, viviendo en un vientre de un pez? Nosotros tal vez no hemos estado ahora mismo en esa situación como estuvo Daniel, estuvo José, estuvo Juan, estuvo Jonás, no. Pero estamos en nuestras casas, no podemos salir para ningún lado. Pero sí podemos hacer una cosa, y es doblar nuestras rodillas y orar y clamar a Dios y ponernos en las manos de Dios para que Dios haga un milagro, se glorifique, muestre su poder, seamos de bendición. Y lo único que podemos hacer es orar y testificar de la grandeza de nuestro Rey. Así que es necesario que nosotros hoy en día podamos entender que lo que estamos viviendo tiene parte en los planes de Dios. Dios le bendiga a todos y meditemos en esto que acabo de leer.